Bueno, vengo de Senegal, en un municipio que se llama Dakar. Salí en 1998, tenía 32 años. Venía aquí porque mi marido me había casado con un señor que ya vivía en Barcelona. Entonces cuando nos casamos en 97, quiso que yo venga aquí a su lado, entonces por eso he venido a Barcelona. El récord de mi marcha de Senegal es un récord bonito. Fue un poco difícil de dejar atrás toda mi familia, mis hermanos y mi padre, porque murió mi madre pronto. Tenía a mi padre y mis hermanos, entonces fue un poco difícil de dejarles atrás para venir a Barcelona. Pero bueno, como tenía aquí a mi marido, eso me parece que hacía que la cosa sea un poco más fácil de digerir, digamos. El nombre del municipio donde salí es Dakar, Senegal, es el Dakar, la capital. Yo hice el viaje en avión y el aeropuerto de Dakar, que el único aeropuerto que hay ahí, es el aeropuerto Léopold Sédar Senghor. Las horas de viaje eran como 5 horas. Pero primero tenía que ir de Dakar a Bruselas y luego Bruselas haciendo una escala y luego Bruselas-Barcelona. Hay que calcular que en todo eran como 6 horas, 7 horas, porque había tardado un poquito, tenía un retraso. Y yo hice el viaje sola y el recuerdo que tengo también de este viaje era que tenía mucho miedo, mucho miedo porque era la primera vez que salía de Dakar, no había cogido nunca el avión, entonces tenía miedo no el de ir en avión, sino de no sé qué voy a encontrar, si me voy a perder, si eso, pero bueno, luego todo ha ido bien. Aparte del retraso que tuvimos y que tenía una repercusión sobre mi llegada en Barcelona, porque mi marido también estaba ahí en el aeropuerto esperándome y el retraso hizo que había un poco de follón, pero luego, bueno, él ha podido tener informaciones y ha quedado ahí esperándome y todo ha ido bien. Cuando llegué aquí en España, he llegado directamente a Barcelona porque mi marido ya vivía aquí en Barcelona y todavía sigo viviendo en Barcelona. Yo no he tenido que elegir dónde voy a vivir, nada. Mi marido había establecido ¿cómo se llama? Su sede aquí, para decirlo así, estaba viviendo en Barcelona, entonces yo no tenía más remedio que vivir con él aquí en Barcelona. Y no sabía nada de Barcelona, la verdad que cuando yo venía no sabía nada, no tenía ni idea de cómo era la ciudad, cómo era la gente, ni nada. Y mi primera noche en Barcelona fue aquí en barrio de Raval, en la calle San Pau. No tenía ningún familiar aparte de mi marido que vivía aquí, no conocía a nadie más. Entonces cuando llegué, las primeras personas que conocí son unas chicas catalanas que eran ya amigas de mi marido. Entonces me presentó y hasta ahora estoy muy bien integrada en la familia de estas chicas, con ellas estoy muy bien, entonces tengo una amistad, de verdad, una relación muy estrecha con estas todavía. Mi primer día en Cataluña era un día normal, como yo creo que no era tan difícil para mí, como ya tenía a mi marido que estaba junto conmigo, lo tenía como normal, venía, estaba bien y estaba como ya si había vivido antes. Yo creo que sería muy diferente si yo venía sola, sin conocer a nadie, sin tener a nadie. Entonces este día sería un día muy difícil. Pero ya teniendo mi marido ya, que estaba ahí, yo creo que fue un día normal. Y el primer día era un día bonito, ¿no?
El primer trabajo que tenía aquí en Barcelona fue un trabajo en una casa de una amiga. Cuando venía una semana después, o me parece un mes, o menos de un mes, había una amiga de mi marido que conocía ya, que ¿cómo se dice? Que había mudado en una casa. Entonces ella me dijo, si quieres, como te quedas así sola, puedes venir conmigo, me ayudas en el trabajo de casa, quitando pinturas y tal, y te pago algo. Digo, bueno, vale, en vez de aburrirme en casa, porque mi marido iba a trabajar, me quedaba sola, me iba con esta señora y hacía unas horitas con ella. Pero el trabajo con contrato y todo bien pagado que hice fue en un restaurante que se llama Calpincho. Es un restaurante que se encuentra ahí en Pau Vila, en el puerto, y tenía en la categoría laboral, no sé, pero hacía de como ayudante de cocina, pero estaba en la barra. Entonces, sirviendo bebidas, ¿no? Haciendo de todo, café, vinos, Camarera. cosas. Camarera. Bueno, no camarera, yo estaba en la barra, yo daba lo que me pedían, yo me sacaba para las camareras. Era en el año 2000, ¿vale? El primer año que trabajé era en el año 2000, y en aquel momento era en pesetas, nos pagaban en pesetas, y entonces ganaba como 110.000 pesetas al mes, más las propinas cada semana, que era muy bien. Ahora estoy aquí en un centro de disminuidos físicos donde estoy trabajando hasta ahora. Llevo 11 años trabajando aquí, y la relación con los compañeros y los jefes, yo creo que muy bien. La verdad que no tengo quejas, estoy muy bien en el trabajo, yo creo que seguirá siendo así. Y el envío de dinero sí que lo hago, bueno, pero ahora es un poco diferente, porque antes de la crisis yo decía, bueno, yo mandaba más dinero, pero ahora con la crisis y teniendo hijos y tal, es difícil enviar una cantidad de verdad, mucha cantidad, o sea que estoy mandando, pero poco, para ayudar, un poco para contribuir al bienestar de mi familia que he dejado en Senegal. El primer barrio donde he vivido es en el Raval. En el Raval he vivido durante de 98 al 2004. Luego he cambiado para vivir en la en el barrio de la Sagrada Familia. Este barrio de Raval es un barrio, bueno, muy diferente del que está ahora, porque es un barrio con más jaleo, un poco conflictivo, pero bueno, yo creo que he podido vivir aquí bien porque vengo de Senegal, en un barrio que se llama Medina, que tiene un poco de similitudes con el barrio de Rabat. Un poco de similitudes, hay diferencias, pero bueno, es un barrio también con mucha gente, mucha cultura, y entonces me gustaba. Me gusta más vivir en el tipos de barrio así que vivir en un barrio de digamos, fijos, ¿no? Este barrio actualmente, bueno, yo creo que ha mejorado un poco, porque antes el barrio de Rabat la gente lo veía como un barrio muy peligroso, ¿no? Porque te podían agredir, te podían robar o robarte fácilmente las cosas, de día como de noche, pero ahora con la presencia policial y todo el control que hay, yo creo que ha cambiado muchísimo. Ahora estoy viviendo en la zona de la Sagrada Familia. Es un barrio muy tranquilo, la verdad que es muy diferente de Rabat. Es un barrio donde
es muy bien vivir, porque con la cercanía de los negocios, el comercio y todo, el metro y todo ello, es un barrio que de verdad es muy fácil vivir y hace muy bien también. Bueno, la primera casa donde he vivido en Barcelona, la verdad que no me gustó tanto, porque yo cuando llegué, la verdad, vivía en un piso compartido. En un piso compartido, luego he ido a buscar un piso de alquiler con mi marido para poder vivir solo, pero nos encontramos con muchos problemas porque había pisos que estaban bien, pero que los dueños no querían alquiler a extranjeros. Entonces era muy difícil tener piso y al final, cuando estábamos muy cansados de buscar, hemos, bueno, no escogido, pero es que si nos lo habían forzado a coger, porque no teníamos más remedio, porque era un piso muy pequeño, que no tenía todas las comodidades que tenía que tener no era un piso muy digno, pero bueno, lo cogimos porque no podíamos más remedio. El alquiler de aquel piso era unos, si no me equivoco, 45.000 pesetas al mes, pero era un piso muy pequeñito. Lo encontramos a través de una agencia. Los vecinos eran normal, era un edificio donde casi todos los que vivían eran como extranjeros. Había pakistaníes, había algunos que eran españoles, pero españoles de origen de otra comunidad autónoma, quiero decir, porque eran de Salamanca pero no eran catalanas de verdad, ¿sabes lo que quiero decir? Es que he cambiado de piso, ahora estoy en un piso más grande, un piso que me gusta más, que de verdad mucho mejor. Además, con los niños que tengo, que son tres, necesitaba un piso como este, un piso más grande, donde los niños pueden estar más cómodos, pueden correr, pueden hacer sus cosas, que estar en una casa que es como no sé, una caja de ¿cómo se dice?, de cigarros o algo así, ¿no? Actualmente vivo solo con mis hijos, somos 5, mi marido y los 3 hijos que tengo. Pagamos un alquiler de 750, y es un piso que he encontrado a través de la bolsa de alquiler de habitantes de Barcelona, porque cuando los pisos estaban subiendo mucho de precios, hemos dicho, bueno, nos vamos ¿cómo se llama?, a inscribirse en la lista de las personas que buscan pisos a través de la bolsa de alquiler social, porque era un poco más barato, porque antes actualmente los pisos han bajado muchísimo también de alquiler, pero en aquel momento, cuando yo iba a vivir en la calle Paseo, donde estoy ahora, ahí los pisos estaban muy caros, valían como 1.000 euros al mes y algo así, pero a través de la bolsa de alquiler bajaron los precios, porque es como un alquiler social, los precios son más baratos. Los vecinos son vecinos, bueno, muy buenos vecinos, de verdad que no tengo ningún tipo de problema con ellos, y son personas con quien se puede vivir tranquilamente. Pues en mi tiempo libre lo que más hago es ir con mis hijos de verdad a pasear, a ir a ver a unas amigas, que de vez en cuando nos encontramos, hacemos como una especie de asociación, que cada mes nos vemos y charlamos y bailamos y intentamos olvidar un poquito el estrés, ¿no? La religión que practico es la religión musulmana, soy musulmana, y las prácticas culturales
que tengo, sí, mantengo algunas tradiciones de mi país, porque aquí ya como tenemos una comunidad senegalesa que es un poco unida, hacemos fiestas, fiestas como la fiesta del Cordero, que es una fiesta musulmana, la fiesta de fin de Ramadán, hacemos también algunas fiestas religiosas de las confrarías que tenemos en Senegal. Aquí también los intentamos seguir haciendo. Nuestra asociación es la Asociación Senegalesa de Asociación Catalana de Residentes Senegaleses. Entonces aquí nos reunimos en esta asociación para poder seguir viviendo nuestra cultura, hacer vivir la cultura senegalesa, para seguir viviendo un poquito como si fuéramos en Senegal, porque estamos aquí pero no podemos olvidar nuestra cultura. Normalmente yo hablo Wolof en mi casa, ¿no? Hablo Wolof con los niños, con mi marido, pero también habitualmente de forma social hablo castellano y un poquito de catalán. Yo voy a Senegal de vez en cuando, de cada 3 años o cada 2 años, depende, pero ya ahora hace 4 años que no me he ido porque tenía un problema ahí en Senegal, que había perdido los papeles, y luego para tener un visado para volver fue un problema tremendo. Entonces he quedado así como si tengo un poco de miedo. Bueno, volvería a ir normalmente. Yo no sé si podría volver a vivir en Senegal. A lo mejor no es un problema para mí, porque como he venido con una edad muy avanzada, yo creo que para volver ahí a vivir no es ningún tipo de problema. Los que me preocupan son los niños que tengo, que han nacido aquí, que viven aquí, que están yendo al colegio aquí, que están acostumbrados a vivir aquí tanto que yo creo que, bueno, si volvemos a Senegal, a lo mejor vivirían bien, pero tendrán problemas para adaptarse un poquito. Es mi punto de vista, pero a lo mejor también puede ser lo contrario. Pero yo creo que para ellos tienen más oportunidades de estar aquí, ¿no? Porque aquí al menos tienen, no sé, cómo diría, la oportunidad que yo no tenía ahí en Senegal, ¿no? Porque la educación aquí, aunque la gente se queja y todo de la educación, creo que mucho mejor que la educación en Senegal. Y estoy muy contenta de vivir aquí, sí, porque como estoy con mi marido y mi familia, bueno, los niños que tengo y tal, y tengo también amigas y familias que me quieren, que son personas con quien puedo contar cuando estoy en situaciones difíciles, yo creo que, bueno, eso es un poco un motivo para estar contento cuando estás en un país que no es el tuyo, porque sabiendo que no estás sola, que estás rodeada de gente al menos con quien puedes contar, eso es un motivo de estar contento. La gente que viene actualmente aquí de otros países, yo no les puedo decir nada porque no sé los motivos que les empujan a venir, a dejarlo todo para venir, porque cada inmigrante, cada inmigración tiene su historia y cada uno sabe por qué deja su país para venir en otro país. Entonces yo no puedo opinar, decir que no tienen que venir o decir que sí o tal, pero que vengan y que cada uno que puede venir, si tiene la oportunidad de trabajar y todo, que venga, porque a lo mejor
uno deja su país y eso para encontrar algo mejor, para tener la oportunidad de trabajar, de hacer una vida mejor, de lucrarse un poquito, de poder valer por sí mismo, de no contar en ninguna persona. Pues digamos que el racismo o el menosprecio es algo que los inmigrantes viven cada día, porque de una manera u otra, si no es directa, puede ser también indirecta, pero es algo que se vive en cada 10 inmigrantes. Te dirá que yo he vivido algún tipo de racismo, puede ser fuerte o puede ser más moderado, pero siempre es racismo o menosprecio. Pero yo, como digo siempre, no hay que darle mucho caso a esas cosas, a estos tipos de prácticas, porque una persona que es racista, yo lo considero siempre como una persona ignorante, porque a veces menosprecias a un inmigrante y resulta que ese inmigrante es mucho más culto, mucho más, que es más intelectual o que conoce mejor que la persona que es racista. Entonces yo no sé por qué se menosprecia a una persona si no la conoces. Las mujeres sí tienen los mismos derechos en Senegal, sí que se habla mucho de derechos de la mujer, y a lo mejor a la hora de practicarlo eso es diferente de aquí, porque aquí las mujeres parece que están más delante, que tienen poder de coger decisiones, de estar enfrente, de vivir como lo que se llama la paridad. En Senegal también se habla mucho de eso y tal, pero yo creo que los derechos se han de hacer ver. La mujer tiene que vivir y saber que tiene los derechos, pero que no son cosas que se tienen que hablar y dejarlo así tirado. Y la diferencia entre Senegal y España es que España es mucho más desarrollado. El desarrollo es notable. Yo como senegalesa noto más el desarrollo en el plan de las infraestructuras, de la movilidad urbana y todo esto. Yo creo que Senegal, si pudiera tener unas cosas así más o menos, sería en la buena vía, como para decir que estará en vía de desarrollo, porque un país, el desarrollo de un país pasa primero por la movilidad urbana, por las infraestructuras, y eso se nota mucho aquí en Barcelona. Creo que es la diferencia fundamental que hay entre Senegal y España.